Y el pueblo de Dios dice, amén. El día de hoy, decía, estamos todavía, el día de ayer celebramos la Navidad y quiero continuar un poquito hablando sobre este tema. Quiero hablar sobre el tema de los beneficios de su encarnación. Hace unos meses o años atrás, miramos esa película que se llama The Case for Christ. Si usted no la ha mirado, le recomiendo que la mire. Y esta película trata de este hombre que estaba en una relación muy amistosa, amorosa con su esposa, y en una parte de su matrimonio su esposa se convirtió al cristianismo. Y yo les he platicado a muchos de ustedes, hubo un tiempo que yo estuve fuera de los caminos del Señor, y allá afuera pues se acostumbra mucho que el chupe o la pisteada, como le dicen. Y recuerdo que un amigo en una ocasión, cuando supo que me regresé a los caminos del Señor, su expresión fue: para eso me gustabas. En otras palabras, lo que disfrutaba de ti era que tomábamos juntos. Y algo pasó en esa relación, que cuando su esposa se hizo cristiana, en vez de su esposo decirle, wow, te aventaste, ¿verdad? Se molestó porque decía él, eso que creen allá en la iglesia son fantasías, eso no es verdad, etcétera. Y The Case for Christ, esta película, habla de la vida de este hombre que dijo, yo siendo él un reportero, periodista, una persona que siempre está investigando y agarrando información, dijo, yo voy a sacar a mi esposa de esa idea, de esas mentiras que le cuentan de ese libro, y voy a enseñarle que son pues puras fábulas, puros cuentos, eso del cristianismo. Y The Case for Christ es una película de esta persona que empezó a mirar los libros históricos y empezar a leer diferentes datos. No puede ser posible. Jesús no pudo haber sudado sangre, como lo dice aquí, y empezó a ir con médicos, empezó a ir con historiadores, y con cada uno que él iba, le decían, pues sí es posible, sí es cierto, y aquí están los datos, aquí está esto, al punto que termina esto, y termina este hombre, Lee Strobel, termina siendo uno de los más grandes apologetas o defensores de la fe cristiana. Si usted quiere ahorita conocer a alguien que defiende la fe cristiana como una profesión, como una carrera, Lee Strobel, y no pudo desacreditar a su esposa, se terminó convirtiendo él. Entonces, voy en esta hora a hablar sobre este tema, beneficios de su encarnación. Cuando nosotros miramos la Biblia, decía, en ocasiones lo que espanta a muchas personas es que cómo puede ser posible. Y yo, una de las cosas que he traído como argumento a esta postura o este pensar, cuando hablamos, ¿cómo puede ser posible que Dios, el creador del universo, se encarnó, vino y habitó entre nosotros, nació de una virgen? El escritor a los Hebreos empieza a explicar la razón por qué. Y comienza en el verso 14 que leímos ahorita, dice, así que por cuanto los hijos, hablando de su creación, los seres humanos, los hombres, dice, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Dios, Jesús, Dios encarnado, se tuvo que hacer hombre, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, dice, no socorrió, en otras palabras, no le dio esta misión a los ángeles o se lo encargó a alguien más, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
nosotros cantamos el canto que dice, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, porque los hijos de Abraham eran hijos de la promesa, eran milagros andando. Isaac nació de dos ancianos, recurrió a la descendencia de Isaac, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para poder quitar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al Dios hacerse carne y al Dios venir a este mundo, nosotros conocemos y escuchamos por todos lados a donde usted vaya el nombre de Jesús, Jesus Christ. Hay beneficios enormes que nosotros recibimos y quisiera que reflexionemos dado a la ocasión y decía, es importante entender que la Navidad no pierda el enfoque, se trata de Jesús. Y quisiera introducirme de esta manera. Marta en una ocasión le dice a Jesús, siendo ellos amigos de Jesús, María y Lázaro, los hermanos, habiendo muerto Lázaro, en una ocasión le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y nosotros utilizamos mucho esta palabra, si hubiera. Y cada que se escucha esta palabra, por lo general, parece siempre estar relacionada en una connotación negativa. Lo escucha uno cuando alguien muere, cuando hay un accidente, cuando se vive un fracaso en la vida, etcétera. La realidad de la vida es que nosotros no podemos cambiar algo que ya pasó. ¿Aló? Tenemos el poder sobre, escuche bien, el presente y sobre lo que está por venir. Pero como dice el dicho, lo hecho, ¿qué dice? Hecho está, ¿verdad? Ya, no se puede hacer más. O como dijo alguien por ahí, lo que pasó, ay, no se acuerdan, se hacen muy espirituales, hermano. Lo que pasó, pasó. Entonces, bien importante, a nosotros entender los beneficios de su encarnación, cuando llegamos a esta época, a esta temporada de la Navidad, no debemos perder de vista, punto número uno, que Jesucristo es la razón para la ocasión. Jesus is the reason for the season. El centro de tu Navidad debe ser Jesús. Y a veces lo explico, ¿verdad? Que nos gusta ir a las fiestas, etcétera, pero uno no va a la fiesta del cumpleañero y le regala a todos menos al cumpleañero. Entonces, hemos hecho de la Navidad a veces eso, que nos preocupamos más por los regalos, por decorar, por eso. Pero el verdadero motivo de la Navidad es Jesús. Y es importante que nosotros, decía, no perdamos ese enfoque. Esta Navidad, como les compartía, le hemos pasado un poco difícil en familia. Sinceramente, no teníamos ni la energía para decir, ahora sí nos vamos a poner una ropita bien. Hemos estado ahí encerrados en la casa, al pendiente, queremos que nuestra familia salga del hospital. Hemos pasado tiempo como dice la Biblia, llorar con los que lloran, y hemos pasado esta semana ahí, ¿verdad? Sin mucho entusiasmo, ganas de divertirnos, porque sabemos que otras personas están dolidas y están doliendo. Entonces, es importante, decía, en medio de todo lo que nosotros enfrentamos, y quizás usted esté pasando por alguna otra cosa o esté luchando en un área de su vida y no encuentra, se conoce que en estas épocas es donde las personas sufren más de depresión y
Están algunos, ¿verdad?, en riesgo de, o al borde del suicidio, etcétera, por el sentimiento de que creemos que la Navidad es tener la cartera llena, es poder regalarle a todos, es tener los focos bien encendidos, el arbolito ahí bien alumbrado. Pero realmente, decía, el propósito y el enfoque de nuestra Navidad debe ser Jesús. En otras palabras, si no alcanzaron para los focos, para los regalos, si no alcanzó para alumbrar la casa, que no le hace, porque el verdadero sentido y el propósito de la Navidad trata de Jesús. El motivo de la Navidad es Jesús, y su venida, escuche bien, tuvo un gran impacto, o debe tener un gran impacto en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, pero tuvo un gran impacto en el mundo entero y tiene un impacto en nuestra eternidad. Se lo voy a repetir, el motivo de la Navidad es Jesús. Y su venida, el hecho de que Dios se hizo carne, se hizo hombre, eso ha tenido un gran impacto en nuestra vida, en el mundo entero y en nuestra eternidad. Entonces, la Navidad es mucho más que foquitos. La Navidad es mucho más que regalos. La Navidad es mucho más que el pozole, el menudo, el champurrado y los muñuelos. Aunque disfrutamos de todo eso, y yo no le digo en esta hora que no lo haga. Si tiene para hacerlo, hágalo y disfrútelo, pero no perdamos el enfoque. Decía, siempre nuestra vida está en ¿qué hubiera pasado si esto, si lo otro? Y en esta hora yo quisiera entretener un poquito el hubiera. Pero ahora quisiera que meditemos en esto. Y al nosotros entender el hubiera, que si no, poder nosotros entender los beneficios. Yo quisiera nada más mirar algunos puntos de esta pregunta: ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido a la tierra? ¿Qué hubiese pasado si Dios no se hubiese encarnado y hubiese llegado a este mundo como lo hizo? Bueno, número uno, para empezar, no habría entonces una Navidad. No existiera tal cosa que la Navidad. Yo le preguntaba a mis hijos, ¿cuál es la fecha que ustedes más disfrutan del año? Y estaban ahí con sus regalotes y decían, pues la Navidad, papá. Uno de mis hijos se ponía a pensar, pero decía, es un día donde nos juntamos. Si Jesús no hubiese llegado a esta tierra, no hubiese tal cosa como Pascua, no hubiese tal cosa como la Navidad. Hizo de nuestro año un día que disfrutamos y tenemos muy especial, que muchos anticipan y muchos esperan. Dos, no estaríamos en el año en el que estamos ahorita. Estamos en el año 2021 y no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando se marca la fecha del calendario, ¿es antes de Cristo o es después de Cristo? La razón por la que estamos en el 2021 es porque se marca ahí la venida del Mesías. Usted sea ateo o no sea ateo, crea o no crea, o diga usted, ¿creo en Jesús o no creo en Jesús? Tiene que fechar su calendario en base a la venida de Jesús. 3, no tendríamos nosotros el ejemplo de vida que encontramos en la palabra. Yo sé que Abraham era un hombre ejemplar, pero ya le platicaba la semana pasada que cuando le pregunta el rey, y esa mujer que está ahí a tu lado, ¿quién es? Abraham le dice, es mi hermana. El padre de la fe tenía miedo que lo fueran a ejecutar para quedarse con su esposa. Entonces nos da un ejemplo de mentira. Miramos que dice la Biblia que le dijo a Abraham y a Sara, van a tener un hijo en su vejez, y se desesperaron y llegaron a un punto donde no le creyeron a Dios. Y dice la Biblia que entre su esposa y él negociaron y tuvieron el primer hijo, no como Dios tenía diseñado, pero tomaron a la sierva, la esclava,
y fue la esclava quien le dio al hijo, y Dios le dice, no, así no es. Entonces, nos vamos hombre tras hombre cuando miramos a Moisés, un hombre ejemplar, un hombre, pero dice la Biblia que se enojó con un egipcio y se enojó y lo mató. Y algunas cosas, cuando dice la Biblia que Dios le dice, háblale a la peña, se desesperó y golpeó la peña. No pudo él entrar. Entonces nos vamos a lo largo de la escritura y vamos mirando también hombres como David, que era el tiempo de irse a la guerra, y dice que estando en casa miró a una mujer desnuda bañándose. Se le antojó a David y dice que mandó traerla, la embarazó en una relación adúltera. Y dice, ahora que tiene el hijo, ¿ahora qué hago? Traigan al esposo, pónganlo enfrente de la guerra para que cuando arrase la guerra, pues se muera ahí el fulano y así yo no tengo problemas. Entonces podemos ir mirando a lo largo de la Biblia, podemos entender que Dios trató el sistema patriarcal, el sistema de los jueces, el sistema de los reyes, el sistema de los sacerdotes. Y cada uno de estos sistemas fallaron, fracasaron. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, es un libro donde Dios reprende a los sacerdotes porque no están haciendo las cosas bien. Entonces, si Jesús no hubiese, si Dios no se hubiese hecho hombre, no tendríamos ese ejemplo perfecto de vida. I challenge everybody, yo reto a todos a que a veces me pongo a pensar porque hay personas que a veces dicen, no puedo tolerar al religioso o al cristiano, etcétera, pero cuando nosotros miramos la persona de Jesús, y yo lo voy a retar, estudiemos la persona de Jesús. ¿Habrá algo mal que podremos encontrar en este hombre? Dios hecho carne, Jesús. Dice la Biblia que estaba defendiendo a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Todos le querían aventar con piedras y se pone ahí de alguna forma figurada a parar eso, y dice, el que esté limpio de pecado, péguele. Se fue uno por uno y dijo, ¿dónde están los que te acusaban, condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Estando en la cruz, habiéndolo escupido, jalado sus barbas, golpeado con palos, pudiendo él tener toda la razón, todo para justificar el decir, Padre, ven, manda un terremoto, un rayo y acaba con todos. Dice la Biblia que volteó su rostro al Padre y dice que le dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, en Él encontramos nosotros cómo perdonar. Lo leía mi esposa cuando vino a este mundo, no vino a un palacio, vino en un establo entre animales. Cuando andaba ahí con los apóstoles, le quitó el trapo al siervo y le dijo, el que quiera ser grande, aprenda a servir a los demás, a la humildad, humillarnos. Y todo esto nosotros lo aprendimos de este hombre, Dios encarnado, Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos, al nosotros meditar en esto, decía número 3, no tendríamos un ejemplo de vida. Número 4, nosotros no conoceríamos al Padre. Jesucristo dijo, ahora, ya que caminé aquí estos 3 años, ya que ustedes saben cómo me comporto, ya que ustedes saben que soy un hombre de oración, soy un hombre que puedo estar con el pecador, con el cobrador de impuestos, puedo estar entre la mujer sorprendida en adulterio, con la mujer samaritana, humildad, etcétera. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así como soy yo, es Él. Y nosotros conocemos a Dios a través de la persona de Jesús. Que si no hubiese venido a este mundo, no tendríamos nosotros redención. Esa palabra redención,
la utilizamos mucho, redimir, redención, y hay algunos términos bíblicos. Hay un ejemplo en la Biblia, en los tiempos históricos en los que se practicaba la esclavitud. Si usted en ese tiempo hubiese vivido, podría haber sido un ricachón o podría haber sido un esclavo. Pero una de las cosas del esclavo es que el esclavo a veces lo vendían, vamos a decir, 7 años. Y estando vendido a los 7 años, le recomiendo los estudios bíblicos. Ahorita estamos mirando la carta a Filemón. En la Biblia hay un libro que se llama Filemón, y es una carta donde el apóstol Pablo le escribe a este amo, a este dueño de esclavos, porque había un esclavo llamado Onésimo que se le escapó. De repente se convirtió, se encontró a Pablo ahí en la cárcel, y Pablo está tratando de arreglar esa relación. Pero la redención, el tema de la redención, vamos a decir que está Gadiel aquí, llega Rosendo con la billetera grande, lo compra como esclavo, y ahora Gadiel le corresponde a Rosendo. La única forma que él puede ser libre es que alguien lo redima, alguien lo compre de nuevo. Y la Biblia, escuche bien, nos habla y nos enseña y nos dice que nosotros estábamos vendidos al pecado. En otras palabras, el pecado era dueño de nosotros. O sea que una de las razones por las que a veces el hombre batalla y no puede dejar de pecar es porque el pecado se ha apoderado de esa persona, el pecado lo ha comprado, y dice la Biblia que nos redimió, nos volvió a comprar, nos tomó para él. Esa es la redención. Si Jesús no hubiese venido al mundo, no tendríamos nosotros redención, estaríamos todavía como esclavos al pecado. 6, no habría manera de nosotros ser reconciliados con el Padre. Una de las cosas que pasó cuando Adán y Eva pecaron era que se perdió la relación. Y al nosotros entender esta palabra reconciliación, se restauró la relación entre Dios y los hombres. Le he dicho muchas veces que el propósito de la venida de Jesús no fue destruir a Satanás. Satanás todavía está haciendo de las suyas. La Biblia nos enseña que al final Dios va a tratar con él, pero lo que Jesús vino a hacer es restaurar la relación entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que cuando él dijo consumado eres finished, está terminado el trabajo, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora, esto tiene un significado bien profundo, porque en aquel entonces el único que podía entrar detrás del velo era el sumo sacerdote, y nada más podía hacerlo una vez al año. Cuando el velo se rasga, cuando el velo se rompe, entonces nosotros tenemos, dice la Biblia, entrada libre para poder nosotros una vez más comunicarnos y tener una relación con el Padre. No porque seamos santurrones o porque seamos limpios o libres de pecado, pero la palabra expiar habla de la cubierta. En otras palabras, cuando el Padre nos ve, no ve el pecado que hay en nosotros, sino ve el sacrificio y la cubierta de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Si Jesús no hubiese venido, no tendríamos nosotros redención. 6, no habría manera de ser reconciliados con el Padre. Número 6, punto número 7, no se identificaría con nosotros. El libro de Hebreos dijo, porque participaron de la sangre, él mismo participó, porque ellos experimentaron la muerte en la carne, él mismo tuvo que experimentar la muerte. Y se lo he dicho muchas veces, Job decía, no hay árbitro entre tú y yo. Tú eres Dios, yo soy hombre. Yo no sé qué se siente o qué es ser Dios, y él no siente qué es ser hombre. No siente el cansancio. Dice la Biblia que cuando habla de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia de Dios,
habla de que es un Dios que no está limitado como el cuerpo del ser humano. Entonces la única forma que Dios puede entender al hombre es si Él se convierte en un hombre. Entonces no se habría identificado con nosotros, pero dice, por cuanto fue tentado en todo, es poderoso para socorrernos cuando nosotros somos tentados. O sea que si nosotros estamos desanimados, si nosotros estamos cansados corporalmente, de cualquier manera, no hay cosa que nosotros no le podamos decir a Dios, porque tuvo amigos, hubo traición y todas estas cosas que las enfrentó, y dice Hebreos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos, para ayudarnos a los que son tentados. Amén. Número 8, no tendríamos un abogado o un intercesor. Dice la palabra que Él está intercediendo por nosotros. 9, la muerte seguiría siendo nuestro aguijón. La muerte seguiría siendo nuestro aguijón. Y es importante, dice la Escritura, no os entristezcáis acerca de los que duermen. En otras palabras, ¿qué pasa? Decía, cuando alguien muere. La Biblia no lo presenta tan claro. Digo esto en los servicios fúnebres, que nuestro cuerpo es una semilla. Una semilla no trae vida hasta que se quiebra, hasta que muere. Y cuando nosotros nos entierran literalmente, nuestra semilla real, lo que trae dentro es el alma y el espíritu, y es lo que hace que realmente salga la vida. Pero si nadie ha resucitado, porque el único que nosotros conocemos es lo que la Biblia nos enseña de la persona de Jesús. Y este era lo que intrigaba a Lee Strobel y del cristianismo cuando se fue a investigar, pero ¿cómo puede ser posible la resurrección? Y es uno de los temas que indagó, investigó, y cuando se dan cuenta de la revolución de lo que se hace, de todo lo que se levanta, todo lo que surge en el nacimiento de la iglesia, a causa del testimonio de que este hombre resucitó, llega a la conclusión de que el cristianismo es una realidad. Entonces, si Dios no se hubiese encarnado, no hubiese llegado aquí a la tierra, decía, la muerte continuaría siendo el aguijón del ser humano. No hubiese esperanza. ¿Qué pasa cuando morimos? Jesucristo le dice a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 10. No podríamos nosotros entonces contar con sus promesas. Fue cuando Jesús estuvo aquí en la tierra que dijo, voy pues a preparar una morada. Él dijo, voy a venir de nuevo. Se nos habla en la Biblia sobre las bodas del Cordero, donde la iglesia se unirá a Cristo. Son promesas que nosotros recibimos cuando Él llegó aquí a la tierra. Y por último, número 11, su venida, más bien una conclusión de estos 10 puntos, su venida va más allá que unos foquitos, le decía al principio. Su venida va más allá de un árbol o de unos regalos. Su venida a esta tierra cambió el curso de nuestra eternidad. Nos dio un propósito y nos llenó de muchas promesas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, es importante, decía, what if, si vivimos nuestra vida, ¿y qué si no hubiese hecho esto? ¿Qué si no? Ahora, dijimos que lo hecho está. Ahora, cuando meditamos en el hecho de que Jesús vino a la tierra, en el hecho que fechamos nuestros años en base a su llegada aquí a la tierra, en el hecho de que celebramos una Navidad por Él, podemos llegar entonces a la conclusión que
no se puede vivir, ¿qué si hubiera? Todo esto pasó y todo esto debe tener un efecto en nuestra vida. Me lleva esto a este último y tercer punto, que usted y yo tenemos control, ya decía, no de lo que pasó, pero tenemos control de nuestro presente y tenemos control de nuestro futuro. Yo ayer quizás cometí un error. Yo ayer quizás no fui el esposo que debí ser. Quizás ayer no fui la mamá que debía ser. Y hay muchas cosas que quizás hice en el ayer. Bueno, le hubiera hecho caso a papá. ¿Por qué no terminé los estudios? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Pero decía, nosotros no podemos vivir en el ayer. No podemos vivir en el que si hubiera sido esto. Ahora que tuvimos y hemos tenido a mi abuela en el hospital, me dice mi tía, oye, pero ¿qué si esto? ¿Qué si lo otro? ¿Qué si lo hubiera atendido alguien más? ¿Qué si no lo hubiéramos llevado al hospital? Y decía, no podemos vivir nuestra vida en el ¿qué si? Que si hubiera hecho esto, que me hubiera nacido en otra ciudad, hubiera nacido en otro hogar, y we can't change el hubiera. No podemos cambiar nosotros el pasado. Lo que sí podemos nosotros cambiar es el hoy, y podemos cambiar el futuro. La realidad no es que si Jesús no hubiera, porque sabemos que Jesús vino, pero cuando vino, le decía, gracias a su venida, podemos nosotros ahora celebrar la Navidad. Gracias a su venida, nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. Tenemos un ejemplo de vida. Todas estas cosas sucedieron, no son hubieras, sucedieron. Y la pregunta es, ahora, en nuestro presente, ¿qué efecto va a tener? En nuestro futuro, ¿qué efecto va a tener? Y al meditar en sus promesas, en su palabra, en el ejemplo tan grande que tenemos, eso debe ocasionar en nosotros cambios, debe ocasionar en nosotros una transformación. Y yo le invito en esta hora a que nosotros, una vez más, así como le hice el listado, Jesús no vino al mundo a un parade nomás para decirle hola. Jesús no vino al mundo nomás para decir, ya, para que digan que cumplí. No, Jesucristo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vino porque nos amó. Vino porque como su creación nos amó y miró que estábamos lejos, miró que estábamos quebrantados, miró que estábamos esclavos vendidos al pecado, y vino para reconciliarnos, para redimirnos, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Y ahora a través de Jesús podemos nosotros encontrar el perdón, la reconciliación y todo aquello que nosotros necesitamos. Estamos estudiando el libro de Filemón, y es un libro de una página en la Biblia. Usted lo puede leer cortito, pero el propósito del libro, si recuerdan, es la restauración, el perdón, la reconciliación. Y eso es el propósito de la Navidad. Es el propósito por el cual vino Jesús. Y una vez más se lo voy a decir. A lo mejor tienes a tu mamá en el hospital, pero porque vino Jesús, si algo le pasa, sabemos que hay una promesa y hay una esperanza. A lo mejor no tienes todo el dinero del mundo, no tienes la casa de tus sueños, pero dice la Biblia que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y quizás a lo mejor aquí no tengo todo, pero Él me ha hecho grandes promesas. Quizás estoy aquí en la tierra y me siento culpable porque no cumplí con esto, con otro. En la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice que quitó el acta de decretos que nos era contraria. O sea que en la lista de todas las cosas malas que habíamos hecho, la agarró y la puso en la cruz. Y ahora
nos ofrece empezar, borrón y cuenta nueva. Nos reconcilió, nos justificó, es nuestro abogado y todo lo hizo por amor. Y eso realmente es el Merry Christmas, feliz Navidad. Llegó el Mesías y cuando llegó cambió el curso de nuestra historia, de nuestros años, de nuestra vida. Esa es la verdadera Navidad, amén. ¿Por qué no se pone sobre sus pies ahí donde está en esta hora?